Bueno, vamos a comenzar con el video de la lección número 1 del tema 2. Voy a poner en pantalla el material. Allí lo tenemos, lo puse en 125 para que se vea. ¿Cuál es la utilidad del concepto de variable aleatoria? Bueno, tiene varias, pero la que lo origina es la finalidad de tratar en formato numérico a todos los espacios muestrales y así poder aprovechar todas las herramientas del cálculo, del análisis matemático. Ahí tienen en pantalla la definición. Si yo tengo un experimento aleatorio cuyo espacio muestral es este círculo, S mayúscula, nosotros a cada punto S chiquita, cada elemento del espacio muestral, le vamos a aplicar una función X mayúscula que le asocia a cada elemento del espacio muestral un número real X pequeño. El conjunto de todos los valores X pequeñas es lo que llamamos el recorrido de esa función X. Y a esa función se le denomina variable aleatoria. Es decir, la variable aleatoria es una función que a cada punto del espacio muestral le asocia un número real. Cualquier subconjunto de Rx, el recorrido de X, el recorrido de X es el conjunto de todos los posibles valores de X. Cualquier subconjunto de aquí de Rx es un evento. Entonces, si B es un subconjunto de Rx, el recorrido de X, B es un evento. Un ejemplito. Si yo tengo una moneda legal y hago 3 lanzamientos imparciales de la moneda y anotamos qué lado de la moneda quedó mirando hacia arriba en cada lanzamiento, el espacio muestral es este que estoy marcando aquí. Secuencias de símbolos C y S, donde C es cara y S es sello. Aquí ven, este punto se interpreta como que las 3 veces salió cara. Este punto se interpreta como 2 caras en los 2 primeros lanzamientos y cara en el tercero. Vamos a definir una variable X como el número total de caras que se obtiene. Bueno, si yo lanzo 3 veces a la moneda, el recorrido de X es 0, 1, 2 y 3. El valor 0 es la imagen de qué punto? Ese es. El valor 1, hay 3 casos, ¿verdad? Cara, sello, 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 cara, sello y sello, cero, cara, conducen al valor 1. También hay 3 casos para el valor 2 y un solo caso para el valor 3. Otro ejemplito. Si yo hago 2 lanzamientos imparciales de un dado legal y para cada lanzamiento anoto cuántos puntos tiene la cara del dado que quedó mirando hacia arriba. Cada punto del espacio muestral es ahora un par A1, A2, donde A1 es el número de puntos de la cara que quedó mirando hacia arriba en el primer lanzamiento, y A2 es el número de puntos de la cara del dado que quedó mirando hacia arriba en el segundo lanzamiento. Si yo defino X como la suma, X es una variable aleatoria que vamos a definir como la suma de los valores obtenidos. Bueno, cuando lanzo 2 veces un dado, el mínimo valor de la suma de los puntos obtenidos en los 2 lanzamientos es 2. Y el máximo es 12. 2 cuando sale 1 en primer lanzamiento y 1 en el segundo. Y 12 cuando sale 6 y 6. ¿Cómo opera la función, la variable aleatoria X sobre el espacio muestral? X valdrá 2 si las 2 veces me sale el 1. X vale 3 en 2 casos, 1, 2 o 2, 1. X vale 4 si sale 2, 2 o 1, 3 o 3, 1. X vale 5 si ocurre 1, 4 o 4, 1 o 2, 3 o 3, 2. X igual 7, pero ahí en el ejemplo está detallado. ¿Vale cuándo? Si
1 en el primer lanzamiento y 6 en el segundo, o 2 y 5, o 3 y 4, o 4 y 3, o 5 y 2, o 6. Y así sucesivamente. Es muy fácil contar, ¿verdad? Equivaldrá a 12 si solamente si sale dos veces el 6. Vamos al ejemplo 3. Una máquina produce unidades de cierto tipo y se van a producir unidades hasta que encontramos la primera que resulta defectuosa. ¿Cómo es el espacio muestral? El primer elemento D, que significa que la primera unidad producida fue defectuosa. BD, que significa que la primera fue buena y la segunda defectuosa. BBD, que significa que las dos primeras fueron buenas y la tercera defectuosa. Y así sucesivamente. Vamos a definir una variable X como el número de unidades producidas hasta que ocurre la primera defectuosa. Aquí lo ven. Como mínimo tengo que producir una, entonces el espacio, el conjunto de valores de la variable X es 1, 2, 3, puntos suspensivos. Un conjunto infinito numerable. ¿Verdad? X1 vale 1 si ocurre D. X vale 2 si la primera es buena y la segunda es defectuosa. X vale 3 si las dos primeras son buenas y la tercera es defectuosa. Y así sucesivamente. Otro ejemplito. Tenemos 3 marcas de licor de ron que vamos a llamar las marcas 1, 2 y 3. Y 2 marcas de whisky que llamamos 4 y 5. Bueno, un catador elige al azar y considerando el orden 2 de tales marcas a fin de realizar una evaluación. Entonces, nuestro espacio muestral es este. M1 es la marca que escogió el catador de primero y M2 la marca que eligió de segundo. M1 puede ser, como son 5 marcas, 1, 2, 3, 4, 5. Obviamente, el problema no lo dice textualmente, pero se entiende que una vez que elige una marca, la segunda marca que va a escoger no va a ser la primera. Entonces, por eso es que está el símbolo M1 distinto de M2. ¿Cuántos elementos tiene ese espacio muestral? Para la primera marca hay 5 resultados y para la segunda 4. Entonces habrá 20 parejas M1, M2. X es una variable que yo voy a definir si de la siguiente manera, es el número total de marcas de whisky elegidas. Bueno, como yo tengo 2 marcas de whisky, ¿cuántas puedo elegir? Ninguna, una sola o 2. Ese es el recorrido de X vale 0. ¿En cuáles casos? Aquí se los puse completos. 6 casos. Elijo primero. Elijo 2 marcas de ron, que son estos 3. Todas estas 6 posibilidades son los 6 casos en que puedo elegir 2 marcas de ron. X vale 1 si elijo una de whisky y una de ron, o viceversa. Hay 12 casos. En el primer puesto, una de whisky, que son 2 casos, y en el segundo, una de ron, que son 3 casos, serían 6, y lo contrario. X vale 2 si elegimos 2 marcas de whisky, y ahí solamente hay 2 casos. Vamos al ejemplo 5. Dos componentes electrónicos de cierto tipo se ponen a trabajar, a funcionar hasta que fallan. Y anotamos cuántas horas duró cada componente. Entonces, si T1 es el tiempo que dura uno de los componentes y T2 el otro, y asumimos que esas cantidades se miden en un espacio continuo, bueno, tanto T1 como T2 puede ser cualquier número real no negativo. Es decir, el espacio muestral es infinito, no numeral. En este caso, la variable X es equivalente al espacio muestral. Simplemente
es una reconversión, un reformateo del espacio muestral. La variable X, ¿qué valores toma? Anotamos T1 y T2, ¿verdad? Vemos cuál número es mayor y ese es el valor de la variable X. Y obviamente que X puede ser también cualquier real no negativo. Ejemplo 6. Ya estoy en la página 4. El tiempo en minutos para completar una cierta tarea está entre 10 y 15 minutos. Y vamos a anotar, se va a ejecutar la tarea 2 veces y vamos a anotar cuánto tiempo duró cada ejecución. Otra vez, pares T1, T2. T1 es el tiempo de la primera ejecución, T2 el de la segunda. Y cada argumento T1 y T2 puede tomar valores entre 10 y 15 minutos. Entonces, el conjunto de parejas T1, T2, donde T1 y T2 están entre 10 y 15 es el espacio muestra. Si yo defino la variable X barra como el promedio de los tiempos, bueno, X barra puede ser cualquier número entre 10 y 15. Recuerden, las letras minúsculas son valores de las variables y las letras mayúsculas son variables. Entonces, el conjunto de números reales X barra, tomando valores entre 10 y 15, es el recorrido de la variable X barra. En los tres primeros ejemplos, el recorrido de la variable aleatoria definida tiene un número finito de elementos. A revisar, ¿verdad? El ejemplo 1 y en el ejemplo 2, ¿verdad? En el ejemplo 1 teníamos 4 elementos en el espacio muestral. En el ejemplo 2 tenemos 11 elementos en el espacio muestral. En el ejemplo 4 tenemos 20 elementos en el espacio muestral. Lo que estamos comentando es que en esos casos el recorrido de la variable es contable, finito, un número finito de elementos. En cambio, en el ejemplo 3, el de producir piezas hasta que ocurre una defectuosa, el recorrido es, yo lo puedo enumerar, hablar del primero, del segundo, del tercero, del 10º resultado del elemento del espacio muestral. Pero la lista no termina. Entonces, ese es un recorrido que es infinito numeral. Cuando el recorrido de una variable aleatoria es finito o infinito contable, decimos que la variable es discreta. Vamos a estudiar ahora en qué consiste lo que llamamos distribución de probabilidad de una variable aleatoria discreta. Es decir, vamos a caracterizar el modelo probabilístico de una variable aleatoria discreta. En concordancia con la definición axiomática de probabilidad, vamos a plantear lo siguiente. Con cada posible valor x y minúscula de la variable aleatoria x, podemos asociar un número real que llamamos f de x y es la probabilidad que se lee, representa la probabilidad que la variable x tome el valor x. Esa asignación, esa definición tiene que cumplir que cada probabilidad sea mayor o igual que 0 y que la suma de todas las probabilidades valga 1. Aquí estamos extrapolando los axiomas, la definición axiomática de probabilidad. En otras palabras, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? A cada valor x u y de la variable x grande le estamos aplicando una función f chiquita que devuelve ¿qué valor? Una probabilidad. Entonces, esa función
f chiquita la llamamos la función puntual de probabilidad, ese es el nombre que yo voy a usar, o función de probabilidad de una variable discreta X. Y el conjunto de todos los pares X sub i, f de X sub i es lo que llamamos la distribución de probabilidad de X. Si ves algún evento del recorrido de X, como los puntos X sub i son disjuntos, una variable no puede tomar al mismo tiempo los valores X sub i y X sub j. Entonces la probabilidad de B es la suma de los valores de la función puntual de probabilidad para aquellos valores X sub i que pertenezcan al subconjunto B. Al subconjunto B. Ejemplo. Estamos en el ejemplo 1. Vamos a hacer 10 lanzamientos imparciales de una moneda legal. ¿Cuál es la probabilidad de que salga cara en por lo menos la mitad de los lanzamientos? Cuando yo lanzo una moneda 10 veces, como son lanzamientos imparciales de una moneda legal, van a pasar ¿cuáles cosas? ¿Cuántos elementos tiene el espacio muestral en cada lanzamiento, cara o sello? Entonces, dos posibles resultados. 2 por principio de la multiplicación, 2 por 2 por 2 por 2, 2 a la 10. Hay 1024 posibles resultados. Como la moneda es legal y todos los lanzamientos se hacen de la misma manera o aproximadamente de la misma manera, entonces esos 1024 puntos son equiprobables. Y cualquier secuencia de posibles resultados, ¿verdad?, es independiente de cualquier otra secuencia de posibles resultados. Eso es producto de que estamos haciendo repeticiones independientes de un mismo procedimiento. Supongamos que la variable que vamos a definir es número total de veces que obtenemos cara en los 10 lanzamientos. Cuando lanzo 10 veces una moneda, ¿cuántas caras pueden salir? Desde 0 hasta 10. Vamos a calcular un solo ejemplo, ¿verdad? Y lo vamos a asumir como general. ¿Cuál es la probabilidad de que obtengamos 5 caras exactamente en los 10 lanzamientos de la moneda? Quiero calcular la función de probabilidad en el punto X igual 5. Esto que estoy marcando con el mouse significa que me salió cara en el primero, en el segundo, en el quinto, en el séptimo y en el décimo. Es una de las posibles secuencias en la que hay 5 caras y 5 sellos, es decir, exactamente 5 caras. ¿Cuántas secuencias de ese tipo hay? Bueno, yo puedo, cuando yo tengo una secuencia de este tipo, hay 5 símbolos C, 5 caras y 5 símbolos S. Y ese no es el único orden en que pueden ocurrir. Entonces, el número de casos en que hay 5 caras y 5 sellos, estoy permutando 10 elementos. ¿Okay? Cualquier otro resultado que contenga 5 caras y 5 sellos es una permutación de 10 objetos, 10 elementos, de los cuales 5 son de una clase, las caras, y 5 son de otra clase, los sellos. Entonces, permutando 10 elementos, 5 de una clase, 5 de otra, eso se puede hacer de cuántas maneras, 10 factorial entre 5 factorial por 5 factorial. Eso numéricamente es el número combinatorio, 10 en 5, y eso da 252. Entonces, f chiquita de 5, la probabilidad de que x valga 5 será casos favorables 252, entre casos totales 1024, y ahí está la probabilidad. Entonces, eso es muy fácil de extrapolar. Cuando son 6 caras y 4 sellos, estoy permutando 6 elementos de una clase, las 4 caras y 4 de la otra.
Entonces eso es. Aquí el numerador es 10 factorial entre 6 factorial por 4 factorial, que da 210. Casos favorables entre casos totales, 0,20, 508. Entonces, de manera intuitiva, generalizando, esto será, fíjense que aquí apliqué un truquito. Uno en el denominador 2 a la 10 lo puse como un medio a la 5 por un medio a la 5. ¿Ok? Y aquí lo puse como un medio a la 6 por un medio a la 4. Entonces eso me permite generalizar. Generalizar. La función de probabilidad de X en forma general será 10 en X por un medio a la X por un medio a la 10 menos X para X de 0 a 10. Ahí tenemos una expresión general. ¿Qué valores de X? De 0 a 10. Ahora, si yo quiero calcular la probabilidad que salga cara, la pregunta era, ¿cuál es la probabilidad que salga cara en por lo menos la mitad de los lanzamientos? Quiero la probabilidad de que X sea mayor o igual que 5. Entonces, sumo las probabilidades de X, ¿de dónde a dónde? Desde 5 hasta 10. Tengo que hacer esta sumatoria, ustedes hacen los cálculos y aquí tienen el resultado. En esta tablita les puse todas las probabilidades. Tienen que sumar 1. Ustedes lo verifican, que esta columna suma 1. Segundo ejemplo, más interesante. Tenemos 5 atletas y los identificamos como 1, 2, 3, 4 y 5. Y van a competir en una prueba deportiva. ¿En qué orden van a participar los atletas? Bueno, aquí dice que van a ser elegidos al azar. El primer elegido es el primero que hace la prueba. El segundo es el segundo y así sucede. Vamos a llamar X1 la variable definida como el lugar en que el atleta 1 realiza la prueba. Son 5 atletas, entonces el atleta 1 puede hacer la prueba de primero, de segundo, de tercero, de cuarto o de 5. Es decir, la variable X1, su recorrido son los números enteros 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántas maneras hay? ¿Cuántas secuencias de participación hay? 120. Para el primer puesto de la prueba, para el primer lugar hay 5 posibilidades. Cualquiera de los 5 atletas, de los 4 atletas que me quedan, 4 posibilidades para el segundo, 3, 2, 1. Entonces, 5 por 4 por 3 por 2 por 1 es 120 y eso es 5 factorial. ¿Qué significa f de 1? La probabilidad de que x1 valga 1. Es la probabilidad que el atleta número 1 participe de primero. Entonces, lo pongo a él de primero. Hay una sola opción. Y los otros 4 atletas en cualquier orden. Y eso es 4 por 3 por 2 por 1, 4 factorial. Entonces, la probabilidad que el atleta número 1 participe en el primer lugar es 4 factorial entre 5 factorial, 1/5. Y todas dan 1/5. Esa simetría, ¿de dónde viene? Bueno, muy sencillo. Que la escogencia es al azar. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que el atleta 1 participe de tercero? En el primer puesto, cualquiera de los 4 que no son el atleta 1. Me quedan 3 que no sean el atleta 1 para el segundo turno. Luego el atleta 1 en el tercer. Y allí lo ven. Por simetría, todas esas probabilidades valen 1/5. Si yo defino ahora a X2 como el lugar en que el atleta 2 nos realiza la prueba,
realiza la prueba y queremos calcular la probabilidad que el atleta 1 participe antes que el atleta 2. El evento que me interesa es que X1 sea menor que X2. ¿Cuándo ocurre eso? Bueno, si X1 participa de primero y X2 no es el que participa de segundo, tercero, cuarto o quinto, es decir, X2 mayor que 1. O el atleta 1 participa de primero y el segundo de tercero, cuarto y quinto. O quinto. O el atleta 1 de tercero y el otro de cuarto o quinto. O el atleta 1 de cuarto y el atleta 2 de quinto. Pero estas cuatro posibilidades son disjuntas, no pueden ocurrir simultáneamente. Escribimos la probabilidad de esa unión es la suma de las probabilidades. Ahora, ¿cuánto vale la probabilidad que el atleta 1 participe primero y el segundo después? Muy fácil. Pongo el atleta 1 en el primer lugar y luego los demás atletas en cualquiera de las cuatro factorial posibles arreglos resultantes. Y en esos 4 factorial, X2, el segundo atleta, estará o de segundo, o de tercero, o de cuarto, o de quinto. Y esa probabilidad vale un quinto. Si X1 vale 2 y X2 mayor o igual que 3, en el primer lugar estarían los otros atletas. El atleta 3, 4 o el 5 en el primer puesto. Luego el 1 en el segundo lugar y luego los otros 3 atletas en cualquier orden. 3 entre 20. X1 igual 3 y X2 mayor o igual que 4, ¿qué significa? En el primer puesto, uno que no sea el atleta 1 ni el 2. Hay 3. Uno de esos 2 que me queda, que no son ni el atleta 1 ni el atleta 2, en el segundo lugar. El atleta 3, el atleta 1 en el tercer lugar y luego los otros 2 atletas en cualquier orden. Y aquí, más fácil todavía, en el primer puesto, el atleta 3, 4 o 5. Luego, el que me quedó de esos 3 de segundo, el que me quedó de tercero y luego el atleta 1 en el puesto 4 y el atleta 2 en el puesto 5. Sumamos y eso da un mes. El ejemplo 3. Similar al ejemplo 2. Ahora va a haber 2 rondas, cada atleta va a tomar 2 turnos y el turno en que participa cada uno es determinado al azar. Vamos a definir una variable X como número de veces que el atleta 1 participa de primero. Bueno, si son 2 rondas, el atleta 1 puede participar ninguna vez de primero, una sola vez de primero o 2 veces de primero. ¿Qué significa X igual 0? Que el atleta 1 no participa, no queda de primero en la primera ronda, no es elegido de primero en la primera ronda, que eso es cuál es. En el primer puesto de la primera ronda, 4 posibilidades que no sea el atleta 1. Y después todos los demás casos, 4 factorial, incluyen que el atleta 1 esté de segundo, tercero, cuarto o quinto. Y lo mismo para la segunda. La segunda ronda es una repetición de lo que se hizo en la primera. En la primera ronda hay 5 factorial posibilidades y en la segunda también. Y eso da 4 por 4, 16 entre 25, 0,64. Vamos a ver este caso que es más complicado. ¿Cuál es la probabilidad que el atleta 1 tome el primer turno en una sola de las rondas?
puede ser en la primera ronda, ¿verdad? Que hay un solo caso, y luego los demás atletas en cualquier orden. Y luego, cuando viene la segunda ronda, aquí hay algo, que cualquiera de los que no sea el atleta 1 de primero, y los demás atletas 4 factorial maneras en las cuales está incluido el atleta 1 en el segundo, en el tercero, en el cuarto, en el quinto. Pues, primera ronda y segunda. El análisis es el mismo. Primera ronda el atleta 1 no va de primero y segunda ronda el atleta 1 va de primero. Y eso da 0,30. Bueno, y ahí tienen la distribución de probabilidades. El último caso es muy fácil, ¿verdad? El atleta 1 de primero, un solo caso y los demás 4 factoriales. Y lo mismo en la segunda ronda. La parte B sí es un poquito más complicada, ¿verdad? Más complicada de notación, pero realmente no. Vamos a llamar X1 al lugar que, que el atleta 1 participa en la ronda 1. Y X2 es el lugar en que el atleta 1 participa en la ronda 2. La pregunta, ¿verdad? Se me olvidó. Ok. Yo quiero entonces la probabilidad que el atleta 1 vaya de primero en la primera ronda y de segundo en la segunda. Probabilidad condicional. Recuérdense que esto es esta notación de aquí es equivalente a una intersección. Entonces eso será la probabilidad que el atleta 1 vaya de primero en la primera ronda por la probabilidad de que el atleta 1 vaya de segundo en la segunda ronda, dado que fue el primer elegido en la ronda 1. Primera ronda. El atleta 1 es uno solo, una posibilidad de que vaya de primero y los demás atletas, ¿en cuántas formas? 4 factores. ¿Y cuántos resultados hay aquí? 5 factores. Pero cuando empieza la ronda se renova el proceso. Otra vez hay 5 factorial posibles resultados. Y entonces, en el primer turno, uno que no sea el atleta 1. En el segundo, el atleta 1. Y el resto de los atletas, 3 factorial posible. 1 entre 26. Ahí hay un comentario. Ustedes revisan el material y se van a dar cuenta que X11 y X12 tienen la misma distribución de probabilidad de la variable X1 del ejemplo 2. Ok, me recuerdan aquí para poner esto. 2 o 3 no son errores. Vamos al ejemplo 4. Aquí nos dicen que le vamos a comprar lotes de materia prima a 3 proveedores que vamos a llamar el proveedor 1, el proveedor 2, el proveedor 3. Nos dicen que 30% del tiempo se le compra al proveedor 1, 30% al 2 y 40% al 3. Cada lote comprado, su calidad es alta, media o baja, y nos dicen que de los lotes comprados al proveedor 1, 85% son de alta calidad, 10 de calidad media y 5 de calidad baja. Esas probabilidades para el proveedor 2 son 80, 10 y 10, y para el proveedor 3, 82, 15 y 3%. Entonces nosotros podemos imaginar que vamos a comprar infinitos lotes. Entonces, cuando yo compro un lote, lo puedo considerar como un elemento escogido al azar de una población muy grande, donde el 10% de los elementos, perdón, donde el 30% de los elementos están marcados con el número 1, 30% están marcados con el 2 y 40 con el número 3. En otras palabras, es como si en una caja tuviera un gran número de bolitas, 30% de las bolitas tuvieran el número 1, 40% de las bolitas el número 2 y esos son los números, ¿no?
30, 30 y 40. 30% de bolitas con el número 1, 30 con el 2 y 40 con el 3. En otras palabras, es como si yo estuviera seleccionando de una caja con esa composición bolitas con reemplazamiento, porque el mismo proveedor puede ser elegido varias veces. Vamos a encontrar la distribución de X. La variable X va a tomar el valor 1 si el lote es de calidad alta, 2 si es calidad media y 3 si es calidad baja. Entonces, fíjense, yo voy a definir el evento, una colección de eventos a suite, que significa a 1 que el lote se le compró al proveedor 1, a 2 que el lote se le compró al proveedor 2 y a 3 que el lote se le compró al proveedor 3. Y 3 eventos más, B, C y D, que el lote comprado es de calidad alta, media o baja. ¿Cuánto vale F chiquita de 1? La probabilidad de que X valga 1 será la probabilidad de que el lote se le compre al proveedor 1 por la probabilidad de que sea de calidad alta, dado que se le compró al proveedor 1, más la probabilidad de que el lote, ¿qué significa que X vale 1? Que el lote comprado fue de calidad. Y eso puede ocurrir si se le compra al proveedor 1 con probabilidad 0,30, al proveedor 2 con 0,30 y al 3 con 0,40. Estoy aplicando el teorema de la probabilidad total. Entonces aquí va 0,30 por 0,85. ¿De dónde sale este 0,85? Porque del 100% de los lotes que se le compren al proveedor 1, un 85% son de calidad. Este 0,80 ¿de dónde sale? Es una probabilidad condicional, nos la da el enunciado. De todos los lotes que históricamente se le compran al proveedor 2, 80 son de calidad alta. Y el mismo razonamiento para el proveedor 3. ¿Qué significa que el X vale 2? Que el lote es de calidad media. Entonces el 30% de los lotes se los compro el proveedor 1. Y de los lotes que le compro al proveedor 1, un 10% son de calidad media. Eso es una probabilidad condicional. Igual para los otros dos. ¿Qué significa que X valga 3? Que el lote es de calidad baja. Bueno, y eso puede ocurrir comprándole el lote a cualquiera de los 3 proveedores. Lo que es interesante es interpretar que es 0,05. De todos los lotes que le compre al proveedor 1, un 5% van a ser de calidad baja. De todos los lotes que le compre al proveedor 2, un 10% son de calidad. Mientras que la pregunta B es, ¿cuál es la probabilidad que el lote no sea de calidad baja? Bueno, que no sea de calidad baja es que X valga 1 o 2, es que no sea de calidad baja. Es decir, si X es menor o igual que 2, ¿qué valores de X están ahí? X igual 1 y X igual 2, ¿de dónde lo saco? De aquí. Entonces, un 94.3% de los lotes que se compran son de calidad alta o media. Es decir, no son de calidad baja. Vamos al ejemplo 5, un poquitico más complicado. Una máquina produce unidades de cierto artículo y vamos a producir unidades hasta encontrar una defectuosa. Si una unidad es defectuosa, lo denotamos B, D, y si es buena, lo denotamos B. Ya ese espacio muestral lo vimos hace rato. Entonces, X es el número de unidades que se producen hasta encontrar una defectuosa. Ya vimos que el recorrido de X es 1, 2 y 3. La condición de cada artículo, ahí lo dice el enunciado. Ok. Aquí vamos a asumir, si las unidades se producen bajo condiciones esencialmente
iguales, eso va a redundar en que el resultado, la condición de cada unidad defectuosa o buena no depende de la las demás. Y además vamos a asumir también que se mantiene constante la proporción de unidades que son defectuosas. Y vamos a asumir también que cada unidad tiene una probabilidad de 0,05. Lo estoy asumiendo. Entonces yo defino A sub I, la iésima unidad defectuosa, producida es defectuosa. La probabilidad de que cualquier unidad sea defectuosa la estoy asumiendo igual a 0,05. ¿Qué significa F chiquita de 1? La probabilidad de que equivalga a 1, pero equivale a 1 si ocurre este evento, que la primera que produzco es defectuosa, y eso vale 0,05. F de 2 es la probabilidad de X igual 2. ¿Qué significa eso? Que la primera fue buena y la segunda defectuosa. La primera buena es 1 complemento y la segunda buena es a 2. Entonces, eso se traslada a que lo que necesitamos es la probabilidad de A1 complemento y A2. Y eso es el producto de probabilidad de A1 complemento. ¿Cuál es la probabilidad de que una unidad sea buena? Cualquiera. C1 menos esto, 0,95. Por la probabilidad de A2. Esos dos eventos son independientes porque las unidades se producen de la misma, bajo condiciones esencialmente iguales, y en el 5% de todas las unidades que se producen son defectuosas. ¿Qué significa F de 3? Dos buenas y una defectuosa. Entonces eso será primera buena a 1 complemento y segunda buena y tercera mala. ¿De dónde sale el producto? Que esos eventos razonablemente los asumimos independientes. Es decir, los A sub I son independientes, los A sub I de los A sub J, cuando I es distinto de J, y también los A sub I son diferentes, son independientes de los AJ completos. Bueno, aquí ustedes, con un poquito de imaginación, ¿verdad? Hay una ley de formación. La función de probabilidad de X, ustedes lo pueden chequear, es 0,95 a la X menos 1 por 0,05 punto 95 a la X menos 1 por punto 0. Si X vale 1, este término es 0 y da 0,05. Si X vale 2, 0,95 por 0,05 y así sucesivamente. Entonces ahí tienen la función de probabilidad puntual de X. ¿Para qué valores? X igual 1, 2, 3. Entonces allí tienen la distribución de X. Bueno, repasan esto bien. Salió relativamente corto el video. Vamos a esperar que suba rápido. Más difícil es que suban a quedar la clase. Bueno, esta semana vamos a liquidar las 6 lecciones del tema 2 con bastantes problemas para que podamos hacer una práctica de consulta. Bueno, se cuidan.